de hoy. Sí, profe, buenos días. Buenos días. Eh, Lo que pasa es que creo que están en otra sala. Hay hartos compañeros, pero están en otra sala ya. En otra sala, pero ¿por qué? ¿Estamos en una Sí, sala diferente nosotros? sí, ellos están en otra sala. Una compañera me envió pantallazos y aparecen hartos en otra sala. Pero se supone que esta es la sala que yo les creí que les envié por correo. Sí, pero ellos están en otra sala, profe. Bueno, 5 minutos para que se conecten en la sala que es, porque por eso el enlace se les envió por correo, para que nos rinda y podamos trabajar todo lo de la tercera fase del taller, ¿vale? Sí, señor.
Hola Daisy, buenos días. ¿Iniciamos entonces? Bueno, vamos a arrancar, muchachos. Para la tutoría de hoy, lo que vamos a trabajar nosotros es el proceso de regresión y correlación lineal. Tengan en cuenta esta plantilla porque les va a servir. Yo no se las voy a entregar porque parte del trabajo es que ustedes elaboren su plantilla. Lo que vamos a trabajar hoy es cómo manejar, calcular coeficiente de correlación, coeficiente de determinación, tomar una decisión frente a esos coeficientes, de acuerdo a estas dos tablas que tenemos acá, y vamos a ajustar el modelo de ecuación de regresión lineal cuando vamos a hacer la comparación de las dos variables y a representar gráficamente. Insisto en lo que les he dicho durante todas las semanas. Excel nos hace gran parte del proceso, pero aquí lo más importante es la interpretación que demos de esos datos que obtenemos. Si ustedes hacen todas las tablas, pero no hay una sola interpretación de lo que obtuvieron, es como si no hubieran hecho nada, porque los datos son cifras muertas en ese caso. Entonces vamos a mirar varios ejemplos. El objetivo de la clase de hoy es que miremos dos ejemplos y que entre todos construyamos la correlación de los datos de las variables 1 y 2, que son parte del taller, para que ya tengan ustedes nada más sino que hacer la tercera fase con los datos que han venido recogiendo del curso. Entonces vamos a iniciar con el concepto. Lo primero que nosotros miramos con correlación, ese coeficiente de correlación nos indica a nosotros cuando analizamos dos variables cuantitativas, nos está dando un indicador si esas variables efectivamente están relacionadas o no están relacionadas. Cuando encontramos que esas variables tienen algún tipo de correlación, entonces buscamos una ecuación de regresión lineal. Esa ecuación de regresión lineal nos permite encontrar un modelo matemático que nos haga proyecciones no solo de los datos que tenemos, sino de datos posteriores, si queremos calcular otros datos. Pero ese modelo de ecuación de regresión se ajusta en la medida en que haya algún tipo de correlación. Cuando no hay correlación, ese modelo no se ajusta, lo podemos calcular, pero se van a dar cuenta ahorita en uno de los ejemplos que vamos a trabajar, que por más que calculemos esa ecuación de regresión, pues no está muy acorde con los datos que estamos intentando relacionar. Para el primer ejemplo, vamos a tener acá dos variables. Insisto, les recuerdo, deben ser cuantitativas. En este caso vamos a mirar la producción en miles de una empresa y el tiempo de producción medido en horas. Para tomar nuestras decisiones, muchachos, nosotros tenemos en cuenta estas tablitas. Esta imagen que está aquí, que la encuentran en internet, y esta tablita que la deben construir cuando estén elaborando su informe. Entonces, cuando nosotros calculamos este coeficiente de correlación y el de determinación, nos va a dar un valor R, se llama R2. Cuando ese valor nos da igualito a 1, exactamente igual a 1, le llamamos correlación perfecta. ¿Listo? En el mismo caso, cuando nos da exactamente menos 1. ¿Sí? Esos son dos casos de correlación perfecta, es decir, que esas dos variables están relacionadas perfectamente, es lo que nos está indicando. Pero resulta que ese valor no va a sobrepasar ni el 1, ni va a ser más pequeño que menos 1. O sea, se va a mover en un rango entre menos 1 y 1. Va a tomar valores 0.8, 0.7, menos 0.54, en fin. De acuerdo a esos valores,
entonces nosotros lo que vamos a mirar es el tipo de correlación. Entonces ya dijimos que cuando es 1 o menos 1, es una correlación perfecta. Pero cuando ese valor está entre 0.9 y 1, fíjense que aquí en términos de porcentaje, si nosotros pasáramos esto a porcentaje multiplicando por 100, pues sería, si está entre el 90% y el 100%, decimos que es una correlación excelente. Lo mismo si son valores negativos. Si está entre menos 0.9 y menos 1, aquí no podemos decir entre el menos 90 y el menos 100, ¿sí? En términos de porcentaje, seguiría estando en un rango del 90 y del 100, solo que en un rango negativo. También decimos que es una correlación excelente. Es aceptable cuando ese valor está en 0.8 y 0.9 o menos 0.8 y menos 0.9, es decir, entre el 80 y el 90%. Decimos correlación aceptable. Regular si está entre el 60 y el 80%. Mínima si está entre el 30 y el 60%. Y definitivamente no hay correlación cuando este numerito está entre 0 y el 30%, es entre 0 y 0.30, o 0 y menos 0.30. Cuando encontramos esos valores así tan pequeñitos, podemos y debemos nosotros concluir que las dos variables que estamos analizando no tienen un grado de correlación alto, ¿sí? O sea, es mínimo, o no hay. Ahora bien, ustedes dirán, bueno, ¿y por qué aquí ponen 1 positivo, aquí 1 negativo? ¿Qué tiene que ver eso? Como vamos a trabajar una ecuación de regresión lineal, el signo del valor también nos va a decir no solo qué tan fuerte o qué tan débil o si hay o no hay correlación entre las variables, sino el tipo de correlación. Entonces, si ustedes se fijan acá, donde dice 1 positivo, dice correlación perfecta, pero también dice la palabra directa. Y aquí donde está entre 0 y 1, también habla de la palabra directa. ¿Eso qué significa? Que cuando ese valor de R es positivo y encontramos algún grado de correlación, dice que es directa, es que la relación es directamente proporcional entre las dos variables, es decir, que si una de ellas aumenta, la otra también aumenta. Entonces, normalmente cuando hacemos la ecuación de regresión, nos va a dar una línea, el ajuste de regresión lineal, nos da una línea recta inclinada hacia la derecha, por ser directa. Mientras que cuando ese valor es negativo o se encuentra en un rango de valores negativo, le decimos que es correlación inversa. ¿Cuál es el cambio ahí? Que esa correlación implica que cuando una variable crece, la otra disminuye. Entonces, su representación en el modelo de ecuación de regresión lineal, esa recta del ajuste, está inclinada a la izquierda. Eso es lo que nos indica ese valor cuando es positivo o cuando es negativo. Algunos elementos matemáticos que vamos a tener en cuenta. Para la ecuación de regresión lineal, nosotros hablamos de función lineal, que eso es un concepto que ustedes ven en el curso de procedimientos matemáticos. La función lineal es una función, una representación que muestra la relación entre dos variables y cuya representación gráfica es una línea recta. Y esa línea recta puede ir inclinada a la derecha o inclinada a la izquierda. Cada vez que nosotros hablamos de una función lineal, la fórmula general es esta. Y igual a AX más B. Y aquí tenemos varios elementos que debemos analizar para nuestros ejercicios de regresión. El primero, que X es una de las variables y X representa nuestra variable independiente. ¿Sí? Siempre que vayamos a relacionar estas dos variables para el modelo de regresión, debemos decidir, eso no lo hace Excel, muchachos, nosotros debemos decidir cuál va a ser nuestra variable independiente y cuál nuestra variable dependiente, pero no decidimos al azar, sino de acuerdo al análisis que hagamos de esas dos variables recogidas. Y Y, fíjense que Y está ahí despejadita sola, ¿sí? Es porque es la variable dependiente. ¿De quién depende? De X. Entonces, variable independiente, X, variable dependiente, la vamos a llamar Y. ¿Listo? ¿Qué significa eso? Por ejemplo, en cuanto al análisis de algunas variables entre minutos consumidos en un plan de celular y precio a pagar, por ejemplo, de la factura.
el precio depende de los minutos consumidos. Entonces, la variable independiente son el número de minutos que consumamos en ese plan y la variable dependiente, el precio a pagar. El precio depende de los minutos. Entonces, X serían los minutos y Y sería el precio. Eso es muy importante para poder construir nuestro modelo porque las fórmulas nos están pidiendo siempre quién es Y y quién es X. En la fórmula aparece es conocido Y, conocido X. ¿Listo? Ahora bien, en la fórmula general aparece una letra A y una letra B. Esos son números que también vamos a calcular. Si ustedes observan aquí en la plantilla, ya hay un espacio establecido para eso. A se llama pendiente de la recta. A es ese numerito que siempre va multiplicando a nuestra variable independiente. Y lo que nos está indicando ese número con su signo es el grado de inclinación. Entonces, cuando ese valor de A es positivo, la recta sí o sí se inclina a la derecha. Pero cuando ese número es negativo, la recta se inclina hacia la izquierda. Además de decirnos el ritmo, ella es la que marca el ritmo. Entonces, por ejemplo, si ese número es 2, nos está diciendo que las variables se relacionan de 2 en 2. Entonces, el ritmo de aumento o de decrecimiento es de 2 en 2. Y B se llama intersecto con el eje. Cuando nosotros tenemos en una función lineal el eje Y, que es donde se representa la variable dependiente, siempre la recta lo corta en algún lado. Y ese punto de corte es ese valor que se llama el intersecto. En otras palabras, el intersecto es el valor de Y cuando X es 0. Entonces también nosotros empezamos a analizarlo, sobre todo en estadística, donde casi siempre las variables inician desde ahí. No analizamos cuando X es negativo, pero sí desde 0 hasta cualquier cantidad de valores. Esas son la teoría, la parte conceptual de lo que vamos a trabajar nosotros. Entonces ahora lo vamos a aterrizar al primer ejemplo, en donde nos dan 20 datos que tienen que ver con una producción de una empresa, producción en miles. Eso significa que cada numerito que está aquí hay que multiplicarlo por 1000 y el tiempo en horas de esa producción. Entonces, según los datos que tenemos ahí, nos están diciendo que la empresa en una hora de producción tiene 4000 productos disponibles. En 2 horas tiene 7000, en 11 horas tiene 34.000, en 19 horas tiene 58.000 productos. Eso es lo que nos está diciendo los datos. Ahora, lo que queremos mirar es, ¿existe relación entre esas dos variables? Entonces vamos a analizar eso. La pregunta que ahí ya está respondida, si observan bien los datos, es cuál es la variable independiente y cuál la dependiente. Entonces, ¿qué me dicen ustedes? ¿Será que sí está bien escrito así como está? Profe, lo que nosotros tenemos que hacer con lo que su maestra está explicando es con los datos pues, de los estudiantes. Con los que O sea, están recogiendo y con los datos de variable 1 y variable 2. Van a tener que replicar lo que vamos a trabajar hoy acá. Bueno, ¿qué me dicen acá? Producción en miles y tiempo. ¿Sí están bien establecidas las variables dependiente e independiente? sí, profe que sí. Sí. ¿Por qué? ¿Por qué creen eso? O sea, ¿qué indica que aquí diga X en tiempo y Y en producción? ¿Qué nos está diciendo eso? Que la variable que va a cambiar siempre es X. No. No, porque Y también Y cambia. es la que depende de X, depende del tiempo, va a cambiar la variable. De La hecho, que ahí voy a hacer algunas Más precisiones. organizada, ¿no? Las dos variables cambian, por eso se llaman variables. ¿Sí? No hay una sola que sea estática, porque si no serían constantes. El tiempo va organizado, por lo que El objetivo es revisar si estos datos, así como están organizados, generan una correlación.
¿sí? Se supone que ahí están organizados. Entonces, lo que nos está ¿Aumento indicando... de 3 por hora? Pareciera, ¿cierto? Vamos a mirar. Ahorita construimos el modelo a ver si eso que usted dice tiene sentido. Pero lo que les estoy diciendo aquí es, ¿por qué no puse X en producción y Y en tiempo? ¿Por qué lo puse X tiempo y Y producción? Pues, profe, pues la variable y no a cambiar si la variable x no cambia. Pero si cambia Y, también cambia X. ¿Sí? Por eso hablamos de relación. En una Aquí sí función ambas cambia. cambian. Pero aquí hay que relacionarlo con respecto a los nombres. Variable independiente y variable dependiente. Lo que les estoy diciendo al poner aquí estas etiquetas es que la variable independiente es el tiempo y la variable dependiente es la producción. ¿Qué significa eso? Que la producción de la empresa depende del número de horas de producción que se asignen y no al contrario. ¿Sí ven? O sea, no es que el tiempo dependa de la producción, el tiempo no depende de nadie. Pero la producción se supone que depende del tiempo que le asignen para eso en la empresa, para la producción. Entonces lo que vamos a mirar en ese caso, al establecer, que es lo primero que hacemos siempre, establecer la relación entre quién es mi variable independiente y cuál es mi variable dependiente, vamos a empezar a hacer los cálculos con Excel, que los cálculos con Excel ya son lo más sencillo. Ojo, aquí lo importante es establecer muy bien quiénes son X y Y, porque si no me cambia todo lo que pueda llegar a hacer en la actividad y en las tablas. Ahora bien, lo que vamos a calcular primero es nuestro coeficiente de correlación y después vamos a calcular el coeficiente de determinación con dos fórmulas que aparecen en Excel, pero esto digamos que no es que sea muy práctico cuando son pocos datos, pero cuando son muchos sí. Yo ya tengo aquí establecido, voy a verificar, me paro acá sobre el primer valor, voy a mirar en fórmulas, le voy a definir nombre y yo aquí ya debo tener tiempo en horas y producción en miles. Bien, aquí ya tengo los nombres. Entonces, importante que le demos los nombres a las variables para no tener que estar seleccionando muchos datos cuando son más. Por ejemplo, en el caso de ustedes que datos de la variable 1 y variable 2 son 100 datos, es bueno ya tener fijos los datos para que se hagan los cálculos más rápido. Para calcular el coeficiente de correlación, recuerden que los vamos a interpretar de acuerdo a estas tablas. Entonces aquí le damos igual, vamos a escribir coeficiente, y miren que cuando vamos ya en coef, aquí ya nos sale en la primera opción coef.d.correl. Ese es el coeficiente de correlación. Le damos clic y él nos pide aquí dos matrices. ¿Cuáles son las dos matrices? En este caso él nos está diciendo cuáles son las dos variables. En términos simples, el coeficiente de correlación nos dice coja las variables en el orden que sea, ¿sí? Matriz 1, matriz 2. Pero para que nos acostumbremos a los demás cálculos, que ahí sí nos piden un orden, entonces vamos a tomar siempre primero, ojo, siempre primero, nuestra variable dependiente, siempre Y. ¿Listo? La que nosotros nombramos Y. Entonces, en este caso, la matriz 1, como es Y, es la matriz que se llama producción. Entonces yo voy a buscar en mis datos, donde dice producción en miles, punto y coma, y después nos pide la segunda matriz, que la segunda matriz es, en este ejemplo, la variable independiente tiempo. Entonces voy a buscar en mis datos donde dice tiempo en horas, y le doy Enter. Miren el número que salió. ¿Qué significa ese número? Es una correlación perfecta.
que es una correlación perfecta, ¿cierto? Eso es lo que nos está indicando. Eso es, y es importantísimo, porque al ser perfecto nos está diciendo que estas dos variables se están relacionando perfectamente en una ecuación de regresión lineal, ¿sí? Entonces, vamos a verificar con el coeficiente de determinación. Estos dos van de la mano. No es que siempre tengan que dar lo mismo, pero nos dan un indicador. Entonces, igual, para el coeficiente de determinación, vamos a escribir coef, pero vamos a tomar una opción, la que dice coeficiente R2. ¿Sí? Que aquí ya nos está hablando del R. Entonces, le damos esa opción y fíjense que aquí ya nos está pidiendo organizado. Conocido Y, conocido X. Entonces, aquí no es que yo quiera cambiar, voy a poner X y Y donde sea. No. Primero, la variable Y, que nuestra variable Y es producción en miles, en este caso, nuestra variable dependiente. Entonces, tomo ese valor, punto y coma, conocido X, voy a elegir la opción tiempo, le doy Enter, y fíjense que aquí también le doy 1. Es decir, que además de ser correlación perfecta, por ser 1 positivo, nos está diciendo que es una correlación, fíjense acá lo que dice, directa. Es decir, cuando es directa esa correlación, que cuando establezcamos nuestra ecuación de regresión lineal, va a ser una recta inclinada a la derecha, porque es una relación directamente proporcional. Es decir, que a más tiempo de producción, vamos a producir más cosas, más elementos, más productos, ¿sí ven? Si hubiera dado negativo, estos valores, nos estaría diciendo que a más tiempo de producción, menos productos se elaboran en esa fábrica. Entonces, ese numerito así solo ya nos está diciendo algo. Entonces uno escribe acá dentro de las conclusiones, correlación perfecta positiva entre las variables tiempo y producción en miles. Y eso nos permite indicar también a mayor tiempo de producción, más productos se elaboran. Fíjense que eso no lo escribió Excel. Esa es la interpretación que da uno conforme a los datos. Y eso es lo que van a tener que hacer en la actividad. No solo con la correlación, con la regresión, sino también con los datos anteriores, ¿no? Siempre que les digo interpretación es eso, que nosotros esos números le hagamos una lectura frente a la situación problema. ¿Hasta aquí alguna pregunta sobre cómo se calcula un coeficiente de correlación y de determinación, muchachos? No, no, señor. Bueno, entonces, fíjense en lo siguiente, nos dio correlación perfecta positiva, entonces ese numerito nos está diciendo, hay una ecuación que se ajusta al modelo. Y si yo tengo clara esa ecuación, no solo voy a poder calcular el tiempo con los valores que tengo acá, sino que puedo hacer proyecciones a futuro. ¿Qué pasa si son 100 horas, 200 horas, 80 horas, 1000 horas? ¿Sí? Así, con esta ecuación yo podría llegar a calcular la producción para esos tiempos. O viceversa, yo puedo decir, si necesito tener listos 50.000 productos, ¿cuántas horas de producción debo tener? Ese modelo matemático es la ecuación de regresión lineal. Y para poder calcular la ecuación de regresión lineal, fíjense la forma. Y, que es nuestra variable dependiente, o sea, producción en miles, depende de quién? De la multiplicación de A, que es la pendiente, que es este valor que no conocemos, lo tenemos que calcular, multiplicado por X. Fíjense que aquí esto no es una fórmula que Excel calcule, esto es simplemente la escritura y después la vamos a volver fórmula en otra casilla. Entonces aquí tendría que ir el valor de A multiplicado por X, que X es el valor del tiempo, y se puede variar, más, fíjense aquí, el valor de B, que es el intersecto con el eje, que es el valor
independiente ahí, ¿sí? Valor coeficiente independiente, que también tenemos que calcularlo. Cuando tengamos estos dos valores y los ajustemos aquí en la ecuación, pues significa que ya tenemos nuestra ecuación de regresión lineal. Entonces vamos a calcular esos dos valores. ¿Cómo se calculan? Entonces vamos a empezar con la pendiente, que la pendiente es el valor de A. Y fíjense cómo es de difícil. Igual. Y aquí dice pendiente. Y nos está pidiendo lo mismo. Conocido Y, conocido X. Entonces, si observan, la clave de todos esos cálculos es definir muy bien quién es Y, quién es X, para no irla a embarrar. Entonces, conocido Y. Yo ya sé que conocido Y son producción en miles. Entonces le voy a dar acá producción en miles. Punto y coma. Conocido X. Ahora es mi variable independiente, que es el tiempo en horas. Entonces busco mi variable grabada, tiempo en horas. Y le doy Enter. Y nos da 3. Que hace unos minutos, uno de sus compañeros dijo, uy, mire que va aumentando de 3 en 3. Le respondí, vamos a comprobar si eso es cierto. Pues ahora sí ya le podemos responder todos. Sí, tiene toda la razón. El ritmo de crecimiento es de 3 en 3. Porque es la pendiente y es la que multiplica al tiempo, ¿sí ven? En este caso, la variable tiempo. Entonces va de 3 en 3. Ese numerito que nos dio acá, lo vamos a poner, lo vamos a escribir aquí para que nos quede bien bonita la ecuación. Entonces mire que ahí ya va la ecuación 3x, pero no sabemos el valor de b, que es el intersecto. Entonces vamos a calcular el intersecto. Vamos a calcularlo en este espacio. Le vamos a dar igual, y es igual de complicado a calcular la pendiente. Solo que vamos a buscar donde diga intersección con el eje. Este primero. Intersección punto eje. Y nos pregunta lo mismo. Conocido Y, conocido X. Entonces, conocido Y, producción en miles, punto y coma, conocido X, tiempo en horas. Le damos Enter y nos dio 1. Entonces, aquí, en este espacio, yo voy a pegar ese valor. Lo que nos está diciendo es que la ecuación de regresión lineal se llama 3x más 1, y igual a 3x más 1. Y con esos valores, yo puedo ya comprobar, con esa ecuación puedo comprobar que efectivamente acá hay un modelo que en este caso, como es perfecto, nos da los valores ajustados. Me explico. Voy a tomar un valor para el tiempo. Voy a tomar el valor 5. Entonces, si x vale 5, 5 multiplicado por 3 nos da 15, más 1 nos da 16. O sea que la producción sería de 16.000, porque estamos hablando de cifras de 1000 en 1000, de 16.000 productos. Y si venimos aquí y observamos, efectivamente, cuando son 5 horas de producción, tenemos 16.000 productos. Y vamos a probar con otro valor, por ejemplo con 10. Entonces, si son 10 horas, entonces aquí sería 10 por 3, queda 30, más 1, 31, o sea que tendríamos 31.000 productos en 10 horas. Vamos a mirar en la tabla. En 10 horas, 31.000 productos. Y ahí se está ajustando a nuestro modelo. Preguntas, muchachos, de cómo se calcula la pendiente, el intersecto y cómo se escribe la ecuación de la recta. Salta que puedes. No, profe, en eso no. Lo que yo tengo duda es en los datos de Y serían las edades, bueno, el número de hermanos o el color favorito, ¿cierto? Y en X sería siendo lo de la frecuencia, como los datos anteriores, como la actividad anterior. ¿O cuál sería? No, bueno, primero, una precisión. Color de ojos, estrato, color favorito, no se puede analizar de esta manera porque son cualitativas y únicamente podemos hacer esa relación entre variables cuantitativas. ¿Listo? O sea, bueno, color Y favorito si no. tenemos, usted va a relacionar dos variables. Entonces, por ejemplo, edades. Entonces, aquí podría poner edades en esta columna.
Todavía no Sí, voy a decir señor. si es X o Y, sino edades. Y aquí van todas las edades. Todas, ¿sí? No las frecuencias, sino todas las edades. Que son 30 compañeros. 30 edades aquí. ¿Listo? Sí, señor. Ah, que hay otra variable con la que la quiero relacionar, que es la estatura, por ejemplo. Entonces aquí pondríamos estatura. Ok. ¿Cuántas irían? 30 30 también. también. ¿Sí? Lo que no me sirve es decir, ah, no, es que yo solo tengo 30 edades y 15 estaturas. Voy a ver si se relacionan. No, deben tener la misma cantidad de Ah, datos. profe, entonces ahí podríamos relacionar de una vez, o sea, el número de hermanos y las edades, ¿sí? Por ejemplo, ¿sí? Que sean cuantitativas. Pero Sí, con ese señor. número de hermanos, o sea, nosotros casi que a simple vista nos damos cuenta que tiene que ver mi edad con el número de hermanos. Nosotros no participamos en la elaboración de hermanos, ¿sí? Entonces, es probable que no. Pero en el caso que usted mencionaba al principio, edad y estatura, entonces, antes de ponernos a hacer todos estos cálculos, frenamos un momentico y decimos, bueno, si yo quiero relacionar edad con número de hermanos, ¿cuál depende de cuál? Perdón, edad con estatura. ¿Será que la edad depende de la estatura o la estatura depende de la edad? ¿Qué creería usted? La estatura dependería de la edad. Ah, sí, la estatura depende de la edad. Entonces, nuestra edad, nuestra variable edad sería X, independiente. Sí, señor. Y la estatura sería en ese caso Y. Sí. Y a partir de eso, ya empezamos a buscar si hay o no hay relación. Probablemente no sea perfecta, Ah, ok. probablemente sea Ok, mínima, profe. o de pronto no es mínima, es aceptable o excelente. Ya depende de los datos. Eso es lo que vamos a averiguar y lo que vamos a sustentar con los números. ¿Sí? En este caso uno podría decir, yo creo que es mínima, pero si los datos dicen que ni siquiera llega a mínima, sino que no hay, pues no hay. ¿Sí? Es así de sencillo. Para eso hacemos todos los cálculos estadísticos, para tomar decisiones ya concretas. ¿Vale? Vale, profe, gracias. Bueno, Profe, entonces, con respecto ahora a fíjense eso, que aquí al ladito dice dado X, dado Y, pero esos dados no son para jugar parchís ni nada de eso, sino para hacer proyecciones. En esta celda que dice dado X, lo que estamos tratando de decir es, bueno, si yo le doy un valor a X, que aquí dice 0, le voy a borrar esos valores. Aquí en esta casilla yo voy a poner valores de X, que significan tiempos. Voy a poner tiempos. ¿Cuáles? Los que a mí se me ocurran. Obviamente deben ser positivos, porque no existe a las menos 5 horas. Pero voy a poner varios valores. Y aquí, en esta celda de al lado, voy a escribir mi ecuación de regresión. Cuando es la ecuación de X, cuando es dado X, escribo la ecuación de regresión así, igualita. Entonces, en este caso, en esta fórmula voy a escribir igual, dice 3 por X, entonces voy a escribir 3 multiplicado y le voy a poner esta celda, porque ahí es donde voy a escribir yo los valores de X, y le sumo 1, y le doy Enter. Fíjense que en este caso me está diciendo 1, y aquí yo tengo ya una celda donde la multipliqué por 1000 para que me dé la interpretación en miles, en el producto. Entonces, ¿qué me está diciendo acá? Cuando son 0 horas de producción, la empresa tiene 1000 productos. O sea, arranca con 1000 productos ahí como en la bodega, digamos. ¿De dónde salió ese valor? 3 por 0, 0, más 1, 1. Miren, ahí tenemos el valor 1. Yo necesito saber en ese modelo, cómo está trabajando mi compañía, qué pasa a las 250 horas de producción. Entonces, no voy a escribir 0 ahí, voy a escribir 250, le doy Enter, y me está diciendo que luego de 250 horas de producción, yo tengo 751.000 productos. Y fíjense, cuando uno encuentra esa relación, y en este caso que es perfecta, una compañía con estos modelos, es que hace el análisis de todo. Entonces, no hay lugar a equivocaciones. Si hay algún error en esas cifras, ya ellos saben que es un error humano. Entonces, si ustedes van a una empresa de confecciones, esas grandotas, ellos normalmente ya todo lo tienen así, sistematizado.
Entonces, si usted dice, necesito 751.000 productos, nos tardamos tanto. Dicen 250, trabajamos 8 horas diarias en producción, hacen la división y le pueden decir, en un mes tenemos las prendas. Y créanme, en un mes las tienen. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre este modelo estadístico ajustado en una empresa y cuando ustedes van de pronto cerca a su barrio, las personas que tienen su empresa o trabajan desastres, haciendo confecciones? Y ustedes les muestran esta cifra, necesito 750.000 productos. Esa persona le dice, no alcanzo nunca a hacerlos. No, me le demoro, no sé, no, por ahí 2 años. Y ni siquiera tienen claro eso. ¿Por qué? Porque no, en su negocio, en su idea de negocio todavía no han sistematizado. No tienen en cuenta ritmos, porque de hecho no los tienen. Un día producen, en una hora pueden producir 4 productos, pero en otra pueden producir nada, o en otra pueden producir 20 y así. Entonces esos ritmos de producción pues no se pueden ajustar a un modelo de regresión. En este caso sí. Cada vez que yo en esta casilla le dé un valor al tiempo, él me va a decir cuántos productos tengo elaborados. Pero puede ocurrir al contrario, que yo quiera verificar la opción contraria, y eso es lo que voy a mirar en esta casilla de dado Y. Dado Y, entonces es que yo le voy a dar un valor a Y en esta casilla, la voy a escribir producción, voy a coger valores no en miles, sino los valores normales, y yo ya entiendo que si acá escribo, por ejemplo, 5, estoy diciendo 5.000. Y la fórmula es despejar aquí X, porque como me dieron Y, yo necesito averiguar el valor de X. En este caso es un despeje de una ecuación lineal, que también es un ejercicio matemático que se hace en el curso de procedimientos. Y entonces básicamente lo que hacemos es, para dejar la X sola, este valor solito lo pasamos a restar, y este numerito que es la pendiente, lo pasamos a dividir. Entonces sería igual, paréntesis, el valor de Y, que es esta, menos, fíjense que vamos a pasar este valor, o sea, B, cierro paréntesis, dividido en el valor de la pendiente, que es este. Y le damos Enter. Entonces, aquí nos está dando un valor que en términos matemáticos tiene sentido, pero en términos de producción no lo tendría. Me está diciendo que si yo quiero 0 productos en esa empresa, necesito un tiempo de menos 0.33. Tiempo de producción de menos 0.33. ¿Por qué no tiene sentido en la práctica? Porque no hay tiempos negativos. O sea, yo no puedo decirles hoy vamos a trabajar menos 0.33 horas. Lo que nos está indicando ese número negativo es que jamás va a ocurrir. O sea que para tener 0 productos en esa empresa, eso no va a ocurrir jamás, porque como mínimo, como vimos acá, cuando reemplazamos el 0 en X, como mínimo siempre hay 1000 productos en bodega. Pero entonces puedo decir, aquí yo necesito 80.000 productos, entonces escribo 80. Y aquí me está diciendo, para 80.000 productos, necesito 26 horas de producción, que eso sería más o menos como menos de 4 días, trabajando jornadas de 8 horas. Necesito 200.000 productos. Escribo 200, y entonces yo ya sé que necesito 66.33, casi 64 horas de producción. Y ahí me voy proyectando hacia lo que quiero analizar de la empresa. Claro, hasta aquí, muchachos, cómo se hace esa proyección a partir de la ecuación de regresión lineal. Sí, señor. Listo. Y entonces ahora lo que vamos a hacer es la gráfica. La gráfica de regresión. Entonces, nosotros lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a seleccionar las 2 variables al tiempo. ¿Listo? Ese es el primer paso, seleccionar las 2 variables. Vamos a ir a insertar y vamos a buscar en los gráficos. Aquí abajo siempre dice dispersión.
Vamos a darle clic a la flechita y vamos a buscar el primero. Esa primera dispersión. Le vamos a dar Enter. En este caso ustedes dirán, ah, claro, mire, quedó perfecto. Pero siempre nos toca venir aquí a seleccionar datos. ¿Para qué? Nos toca venir a seleccionar datos para revisar que las variables estén bien. ¿A qué me refiero con que las variables estén bien? El eje X, en esta gráfica, el eje X es la horizontal. O sea que aquí el eje X debe relacionarme los valores únicamente del tiempo. Y el eje Y es la variable dependiente, es la vertical, debe relacionar los valores de la producción. Toca revisar si no están al revés, porque eso nos cambiaría completamente el modelo. Entonces lo que hacemos es ir a seleccionar datos, clic derecho o en la parte superior también aparece, y aquí vamos a mirar donde dice valores de X y valores de Y. Entonces, donde dice valores de X, yo voy a buscar a ver qué valores están, y miren que en mi caso está al revés. Cuando yo le doy valores de X, él me está seleccionando la producción, y esos no son. Entonces, pues vengo, le digo, no, mentiras, no es esa. Esta es la variable que yo quiero que sea X. Y en Y, pues ya me di cuenta que debe estar al revés. Mira, aquí me está diciendo que Y es el tiempo y no es el tiempo. Entonces, selecciono la producción en miles, que es mi eje Y. Le doy Enter y aquí le doy Aceptar. Ustedes dirán, pero no cambió mucho. Cambiaron los rangos. Miren, ahora aquí nos estamos moviendo de 0, 5, 10 porque estamos hablando de horas. Y aquí los valores ya son más grandes porque estamos hablando de producción. Y tenemos unos puntos. Ahí, entonces aquí vamos a ponerle tiempo. Siempre vamos a iniciar en los títulos. Variable dependiente, independiente, perdón, versus la variable dependiente. Entonces tiempo versus producción. Entonces ahí ya tenemos una gráfica, pero nos falta algo. Aquí nos dice ecuación de regresión lineal. Y pareciera, miren que es un ajuste lineal, si ven que están perfectamente alineados los puntos, no hay unos puntos por acá por encima ni por debajo, que eso es lo que genera la dispersión, y que estos valores no den perfectos. Como en este caso digo perfecto, se ajusta a un modelo lineal, pero yo quiero ver la recta y además la ecuación. ¿Para qué? Para comparar la ecuación con la que obtuvimos, que ese es el procedimiento que ustedes deben hacer en sus talleres, para que vayan a la fija y digan, ah, sí me quedó bien. Entonces, nos paramos sobre los puntos, le damos clic derecho, y aquí dice agregar línea de tendencia. Donde dice agregar línea de tendencia, miren que aquí dice modelo lineal. Vamos a trabajar el modelo lineal porque estamos hablando de regresión lineal. Y por aquí abajo dice presentar ecuación en el gráfico y le vamos a dar el valor de R2 también, presentar el valor R cuadrado. ¿Para qué? Para verificar que el cálculo de este coeficiente de determinación nos haya quedado bien. Aquí voy a hacer algo simplemente, y es que para la línea no le voy a dar color blanco, sino que le voy a poner naranja para que se vea, y la voy a dejar completica, no así punteada, sino completa. Listo. Si ustedes observan, el modelo de regresión, la línea, se ajusta perfectamente a todos los puntos. ¿Sí? Ningún punto se quedó por fuera. Ahorita vamos a ver un ejemplo en donde sí se va a quedar por fuera. Y la ecuación, vamos a ampliar un poquitico acá. Miren la ecuación. Y igual 3x más 1, que fue la que nos dio aquí. Y igual 3x más 1. Entendiendo que X es el tiempo en horas y Y la producción en miles. Y R cuadrado, que fue este valor que obtuvimos, también nos dio 1, lo que nos está indicando correlación perfecta directa. Y ahí tendríamos nuestro análisis y nuestros datos que sustentan este análisis. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta, muchachos? Profe, a la hora de que nosotros hagamos, pues,
de nuestro trabajo. ¿Cómo sería ahí con nuestras variables X? Eso es lo que tienen que decidir. Es decir, cuando tomen las dos variables, ustedes lo primero que tienen que decidir es cuál es X, cuál es Y. ¿Cuál depende de cuál? Esa es la clave del No, sí, análisis. profe, le depende, sino que con qué datos. Ah, bueno, ahorita al final les explico con qué datos de ahí, porque no todos los datos que recogieron les van a servir. Exacto. Entonces, ahorita al final, aquí donde dice primera fase, actividad, todo eso yo les he ido colocando, cada vez en los videos queda, ¿no? Porque el archivo sí es el primero, la plantilla se las envía al principio. Y ahorita Sí, sí. les digo qué variables deben relacionar para que hagan ese análisis. ¿Listo? Pero bueno, vamos a Bueno, mirar. gracias, profe. Resulta que este ejemplo pues dio perfecto, todo así muy bonito y pues no siempre es así. Miren, aquí yo tengo un ejemplo, voy a borrar todo esto, pero si ustedes ya miraron la gráfica, se dan cuenta que ese modelo no nos está dando una correlación perfecta. Pero tenemos dos variables. Cada variable tiene 500 datos. Miren, 500 datos. Y son las variables temperatura y pH. Entonces, en virtud de lo que hicimos antes, vamos a definir a la variable independiente como la temperatura y la variable dependiente el pH, porque el pH en las sustancias depende de la temperatura, ¿listo? Y no la temperatura desde el pH. Entonces, como la temperatura no depende de nadie, es X y pH, Y. Entonces, lo que yo hice, como son 500 datos, muchachos, entonces vine a fórmulas y le definí el nombre, pero ya aquí yo tengo, si ustedes se dan cuenta, hay una que se llama temperatura y otra que se llama pH. Recuerden que el proceso es, selecciono el primero, le pongo el nombre acá, y aquí cambio los datos y los selecciono todos y le doy a aceptar. ¿Para qué? Para que me guarde todos los datos. ¿Listo? Voy a mirar a ver si yo no cambié nada aquí. Temperatura. Parece que está todo bien. Bueno, listo. Entonces, como ya definimos X y Y, vamos a hacer el mismo análisis. Entonces aquí pues vamos a trabajarlo más rápido. Fíjense que acá en esta casilla, cuando yo calcule el coeficiente de determinación, la copié aquí, pero le di clic derecho, formato de celdas, y la voy a expresar en porcentaje, para que automáticamente Excel me diga si, por ejemplo, acá da 0.8, que aquí me bote 80% y poderlo ubicar en alguno de estos rangos. ¿Listo? Entonces, vamos a empezar. Coeficiente de correlación igual coeficiente de correlación. Y X. Entonces, Y es pH. Entonces, vamos a tomar pH primero, punto y coma, y la independiente, que es temperatura. Entonces, temperatura. Y enter. Entonces, fíjense, 0.04. Ya no es perfecta. Está por acá. Está en correlación directa. Está entre 0 y 1. Más cerca al 0 que al 1 incluso. Y vamos a calcular el coeficiente de R2, que es el de determinación. Lo mismo, conocido Y, que es pH, punto y coma, conocido X, que es temperatura, le damos Enter. Miren el valor, 0.0018377. Pasando eso a porcentaje, nos da 0.18%. O sea, no nos da ni siquiera como porcentaje, nos está dando un valor cercano al 1%. Es decir, que esa correlación, aquí estamos diciendo, no hay. Basados en estos datos, no hay, porque se encuentra aquí. Y dado este valor, se encuentra en este rango. Entonces aquí la conclusión sería
no existe correlación entre las dos variables. Pero vamos a continuar para que se den cuenta por qué no existe correlación. Siempre, y para que se den cuenta también que Excel siempre va a calcular una ecuación de regresión. Lo que pasa es que ya lo que vamos a calcular, esa ecuación, nosotros decimos, no se ajusta. Para hacer una interpretación de las dos variables no se ajusta. Pero vamos a mirar por qué no se ajusta, ¿sí? Gráficamente, vamos a ver por qué eso no se ajustó. Entonces, vamos a continuar acá, calculando la pendiente. La pendiente es lo mismo, entonces, y, pH, punto y coma, conocido X, temperatura, y miren el valor de la pendiente, 0.007. Entonces, digamos que uno ahí no podría decir nada todavía porque como son valores decimales, pues puede que el ritmo de crecimiento se pueda dar de esa forma. Entonces, no nos permite todavía ese valor decir nada. Y para el valor de B, que es coeficiente e intersección con el eje, entonces intersección eje, aquí está, conocido Y, que es pH, punto y coma, conocido X, que es temperatura, y ahí ya tenemos el valor. Aquí ya tenemos nuestra ecuación, 0.007647, que es la pendiente, y el intersecto 7.28. Ahora bien, si nosotros aquí venimos a la ecuación, entonces la voy a escribir de nuevo, entonces igual la ecuación cuando es dado X es este valor, entonces la pendiente multiplicada por el valor de X que le vamos a dar y le vamos a sumar el intercepto. Enter. Y en este caso, como es despejando X, perdón, entonces es Y, vamos a poner igual, paréntesis, Y, que es este valor, menos el valor solito, cierro paréntesis, dividido en la pendiente, que es este valor de A, y le doy Enter. Y aquí voy a poner ejemplos para que nos demos cuenta que no es tan preciso nuestro modelo como en el anterior. Fíjense que aquí es dado X, es decir, dada una temperatura. Entonces voy a coger una temperatura, por ejemplo acá, 30.5. Entonces, si yo escribo aquí 30.5, mire, me da 7.51, el valor del pH. Pero resulta que en 30.5 el valor del pH era 6.99. En esa, ¿no? Porque pueden haber otras más por acá de 30.5 que no le corresponde el valor. Es decir, no están completamente correlacionados y este modelo de regresión no me está brindando unos elementos necesarios. Fíjense cómo de 6.99 pasa a 7.51 teniendo en cuenta la escala del pH, que son valores decimales que a veces van cambiando por centésimas. Está demasiado desfasado, demasiado alejado. Voy a tomar 22.5, que es el primer dato que aparece ahí, y da 7.45, mientras que acá dice 7.21. ¿Sí? Entonces es demasiado también ese valor. Y si lo hago al contrario, dado Y, entonces voy a coger un valor del pH, por ejemplo 6.91, vamos a ver qué temperatura me indica que debe tener. Y miren que para 6.91 la temperatura es que menos 48. Y aquí me está diciendo, por ejemplo, para 6.91 que es 37.8. Demasiado alejado. Entonces, en este caso, ese modelo no se ajusta al análisis de las dos variables, no están correlacionadas. No es que dependan o no dependan, puede que dependan, pero los datos que tenemos no están correlacionados. ¿Listo? Esa es una diferencia. Una cosa es que dependan, porque el pH siempre va a depender de la temperatura, pero en este caso, con los datos que tenemos, no hay correlación. Ahora vamos a construir nuestro diagrama, nuestro gráfico. Entonces, selecciono todos los datos, fíjense, todos los datos de las dos variables y vengo acá a insertar, venimos acá donde dice dispersión
le damos los valores, vamos a ver si están ajustados, entonces seleccionar datos. Para X, entonces para X dice que es temperatura, y ahí está seleccionada temperatura, entonces están bien. Y para Y, pues vamos a confirmar que están el pH, en este caso están bien. Le damos a aceptar, o sea, el gráfico efectivamente salió bien. Y vamos a poner acá otro tipo de gráfico, pongámoslo así. Y aquí le vamos a poner el nombre. Entonces, en nuestro nombre esta vez sería temperatura, que es la variable independiente, versus pH, que es la variable dependiente. Y después de eso, entonces vamos a comprobar efectivamente que lo que hicimos quedó bien. Entonces, venimos acá a los puntos. Fíjense que ya no eran como en el ejemplo anterior, todos así alineaditos. No, miren la dispersión, o sea, claro, ese mundo de puntos, es decir, puede que no estén tan alejados unos de otros, pero están dispersos. Y esa dispersión hace que no se ajusten a un modelo lineal. ¿Cómo vamos a comprobar eso? Le damos clic derecho a los puntos, venimos a donde dice agregar línea de tendencia, en esa línea de tendencia que es lineal, la vamos a cambiar acá el color para que se vea. Vamos a poner, pongamos la amarilla, que se vea bien, y la vamos a dejar acá completica, y vamos a darle de nuevo presentar ecuación y presentar valor de R cuadrado. Vamos a mover eso un poquito. Y vamos a ampliar el tamaño de la letra. No tanto. Muy gracias. Y aquí miramos y comprobamos. El R cuadrado 0.0018 nos dio lo mismo. Y la ecuación 0.0076x más 7.2839, que es la misma ecuación que nosotros tenemos acá. Entonces, efectivamente nosotros hemos hecho el análisis correcto, pero la línea de tendencia de nuestra ecuación de regresión lineal, miren qué puntos toma, o sea, solo le pega a estos puntos, pero hay un montón de valores de esos 500 que están por fuera, ¿sí? Que no se ajustan a ese modelo y son demasiados. Entonces, eso lo que nos está diciendo es que no hay correlación entre las dos variables, en este caso con los datos que tenemos. ¿Vamos bien, muchachos? Sí, señor. Listo, entonces. Vamos a mirar acá, a borrar todo esto. Y este ejemplo, muchachos, ustedes lo van a tener que replicar porque es uno de los ejercicios del taller. Pero lo vamos a desarrollar aquí, o sea, ustedes lo van a ver, en el video va a quedar ya hecho, ustedes me van a ayudar en algunas cosas, y cuando lo repliquen, pues ya saben cómo debe quedar. Entonces, lo primero es que yo tomé los datos de la variable 1 y la variable 2, fíjense que eran masa y estatura de 100 empleados, masa y estatura. Ahora, vamos a mirar si esa masa y estatura de esos 100 empleados, qué tipo de correlación tienen, si están correlacionados, si esa correlación es mínima, regular, aceptable, excelente, perfecta, o definitivamente no tienen ninguna correlación. Entonces, lo que vamos a mirar con estos datos es eso, pero debemos definir nuestra variable independiente y nuestra variable dependiente. Entonces, con respecto a la masa y a la estatura,
¿Qué creen ustedes? ¿La masa depende de la estatura o la estatura depende de la masa? ¿Qué creen ustedes, muchachos? Ahí está duro. Pero mire que no es tan difícil. ¿Ustedes les han hecho alguna vez un control médico o un examen de esos laborales de pronto? Sí, sí, depende de la estatura. La estatura depende, sí. La masa depende de la estatura. Exacto. O sea, para términos clínicos, digamos, sí, es así. ¿Por qué? Porque uno le dicen, bueno, súbase a la pesa, a la báscula. Y entonces, ¡pum!, tantos kilogramos. Y después le dicen, venga, hágame un favor, mídase. Y entonces, usted va y se mide. Y de acuerdo a eso, entonces, uy, pero usted mide, por ejemplo, usted mide 1,70 y pesa 80 kilogramos. Y el médico le dice, está pasadito. ¿Sí ves? ¿Por qué? Porque para su estatura se supone que usted debe tener un rango de masa determinado. Si no, pues se está presentando problemas de obesidad o de desnutrición, en el caso extremo contrario. Entonces, en este caso, la masa depende de la estatura. O sea, la masa que debe tener en promedio una persona depende de su estatura. Entonces, la masa va a ser y la estatura va a ser X. ¿Listo? En nuestro ejemplo. Y vamos a empezar a calcular todo. Entonces, aquí, ¿cuál es la fórmula para calcular el coeficiente de correlación, muchachos? ¿Cuál es la que debo buscar? Igual que... Igual a COEF. COEF, muy bien. ¿Y ahí cuál elijo? mm, Es coeficiente de correlación. ¿Cuál elijo? De todas estas. La última. Coeficiente de correlación, no de determinación. ah, co- de correlación. Ujú. El primero. Sí, el primero. Acuérdense, cuando es coeficiente de correlación, el de que dice de correl, ahí le está diciendo. Y la determinación es coeficiente de R2, ¿sí? Exacto, el de determinación sí es R2. Muy bien. Listo, matriz 1. ¿Cuál elijo entonces como matriz 1? Y. Y, o sea, masa, ¿cierto? Ah, no. Ah, sí, más. Masa. Entonces, listo, yo aquí tengo ya grabada la masa. Entonces, punto y coma. Y ahora, ¿cuál elijo? Estatura. Estatura. Entonces, de una vez voy a buscar acá donde dice estatura, está grabada, enter. Y tenemos el valor del coeficiente de correlación. Listo. Miremos Profe, el una de pregunta es de determinación. cómo hace para grabar así que le salgan de una vez la masa y la estatura. Ahí. Aquí, lo voy a volver a hacer. Entonces, voy a grabar, por ejemplo, otro aquí. Voy a poner aquí edad. ¿Sí? Y no voy a poner sino estos datos. Sí. Entonces, me paro en el primero. Vengo a fórmulas. Le doy definir nombres. Entonces, aquí, como ya tengo una variedad, a esta le voy a poner edades. ¿Listo? Y vengo aquí, le cambio los datos y selecciono todos. Y le doy enter. Y después le doy a aceptar. Ok, profe. Entonces, cada vez que yo necesite hacer un análisis, por ejemplo, igual, y busco aquí, miren que ya apareció edades. Ah, ok, profe. Entonces, cuando yo le digo edades, ella me está seleccionando
los 4 datos. ¿Listo? Listo, profe, gracias. Bueno, ahora aquí, igual que, ¿qué escribo entonces? Coeficiente Codef, punto ujú, R2. punto R2, muy bien. Conocido Y, entonces, ¿cuál sería? Masa, Masa, punto y coma, y ahora, estatura. estatura, muy bien, listo. Enter, y fíjense que nos dio 0.57 ese valor. Se lo cambiamos a porcentaje. Listo, entonces vamos a ponerlo aquí, Igual, celda de porcentaje. y en formato de celdas, entonces vamos a ponerlo acá como porcentaje, y pongámosle 2, para que sea más preciso. 57.52. Entonces, fíjense que ese valor está entre mínimo, ¿sí? Este valor de determinación me está diciendo que la correlación es mínima, porque está entre 0.3 y 0.60. Pero el coeficiente de correlación, que es 0.75, me está diciendo que hay una correlación directa, mínima, pero directa. Entonces, vamos a ver qué tan correlacionado. Ya podemos decir la correlación es mínima, pero vamos a mirar en el ajuste de la ecuación si esa ecuación definitivamente es representativa o si por el contrario, no mucho. Entonces ahora, para calcular el valor de A, igual que, miren que aquí tienen los valores, los nombres. Igual, R1, no. no. A es pendiente. Ojo que eso es lo que tienen que hacer ustedes. Entonces, igual pendiente, conocido Y, masa, punto y coma, conocido X, estatura. Listo, ahí va nuestra pendiente. Y B se llama intersecto con el eje. Intersecto. Igual, intersección, conocido Y, es de nuevo masa, punto y coma, de nuevo estatura, y ahí tenemos el valor. Fíjense que ese intersecto es negativo, es decir, que la gráfica sí se inclina hacia la derecha, pero este valor empieza por allá en el eje negativo. Dado X, entonces aquí hay que escribir la ecuación, igual, pendiente, por la celda donde voy a poner los valores de X, más el valor de B. Y para Y, entonces sería igual, paréntesis, el valor de Y, menos el valor de B, cierro paréntesis, dividido en el valor de la pendiente. Siempre la misma fórmula. Y ahí lo tenemos. Y entonces, por ejemplo, dado X, es decir, dada una estatura, entonces voy a poner 1,77, 177, como viene ahí. Según eso, dado 177, la persona debe tener 77.66 de masa. Pero miren que esta persona de 1,77 tiene 75, pero acá hay otro que tiene 100 y acá hay otro que tiene 67. En una misma estatura tiene aquí varias masas. Entonces, por eso es que el ajuste, la correlación es mínima, porque hay muchos datos que están fluctuando y están haciendo que eso no se mantenga en un ritmo constante. Ahora aquí, valor de Y. Entonces, Y es la masa. Entonces, la masa, digamos que es a 95. Y eso da 197. Según eso debería medir 1,97 la persona. $1.97 y aquí 1,87 y aquí 1,80. Entonces hay demasiada variación entre los datos.
Ahora, vamos a seleccionarlos todos. Voy a venir acá a insertar. Vamos a hacer nuestro gráfico. Vamos a seleccionar datos y confirmemos que efectivamente los valores de X sean, aquí está al revés. Listo. Aquí. Y aquí en Y. Y seleccionamos todo. Y Enter. Listo. Bien. Y aquí queda. Entonces, aquí le podemos, bueno, le vamos a cambiar el título y todo, pero haciendo esto sería agregar línea de tendencia, presentar ecuación, cuadrado, línea de tendencia, vamos a cambiarle el color porque es que ese color no se ve. Aquí le vamos a poner acá 18, listo. Y si miramos, los valores se parecen, son igualitos. Y el valor de R2 también nos dio lo mismo, el coeficiente de determinación. ¿Listo? Ese sería, y obviamente acá la interpretación, ¿no? La interpretación entonces, si se fijan, hay muchos datos por encima y por debajo de nuestra línea de tendencia, o sea que no hay mucha correlación, por desgracia, en eso. Ahora sí, todo lo que está en amarillo ya lo hicieron. Profe, esos datos que trabajamos ahorita, lo de la masa y la estatura, se trata de los 100 empleados de Bucaramanga, Sí, señor. Ah, Sí, ok, señor. profe. O sea, este ejercicio, así como está y como va a quedar en el video. Ese tiene que estar en la tarea. Sí, entonces, pues el colmo donde ustedes viendo el video y teniendo los datos, les quede mal el ejercicio, porque, o sea, me quedó bien, mire, aquí está. O sea, ya lo hicimos, pero ustedes lo van a replicar. Mi sugerencia, muchachos, hagan primero este ejercicio para que se familiaricen con el proceso. ¿Por qué? Porque es que ustedes se familiarizan y les da lo mismo, me quedó bien, ya entiendo. Y ahí sí pasan a los otros ejercicios propuestos, que son lo que está acá de rojo, porque ya lo de azul lo hicieron, lo de amarillito ya lo hicieron. Entonces, lo primero, van a coger las variables 1 y 2, o sea, lo que acabamos de hacer, y le van a, que son masa y estatura de los empleados, y calculan coeficiente de correlación, coeficiente de determinación, el pendiente, intersección con el eje, la ecuación de regresión, dado X, dado Y, hacen el gráfico, la línea de tendencia de R2, que es lo que sacamos con el clic derecho, y ahí interpretan la información, es decir, concluyen si hay o no hay correlación y qué tipo de correlación es. Y ahora, con las variables, ojo que aquí van a tener que recoger otros datos para que puedan hacer estos dos ejercicios. Resulta que dentro de las variables que ustedes están trabajando, creo que la única que tienen así interesante es edad. Entonces, el ejercicio para que se pongan a hacer eso ahorita, por el grupo, van a relacionar edad y estatura. Entonces, creo que van a necesitar decir la estatura. Y la estatura y la masa. ¿Listo? Van a calcular esos dos ejercicios. Relación entre edad y estatura, relación entre estatura y masa. ¿Qué tienen que definir? ¿Quién es X y quién es Y en cada caso? Y van a calcular lo mismo. Coeficiente de correlación, coeficiente de determinación, la pendiente, la intersección, la ecuación, dado X, dado Y, el gráfico de regresión, R2, la ecuación, la línea de tendencia y concluye. Pero bueno, entonces se entregarían para la próxima clase, serían 2 tablas, ¿cierto? Bueno, Para dentro de 8 días dos ejercicios. serían 3. Este, que es la tarea, el que usted ya la hizo prácticamente. Y los dos con sus datos. El de la edad, pero ese es uno, el de la edad y la estatura es una. Ajá. Y edad y estatura y masa es otro. Y estatura y masa es otro, por eso. Sí, 2. ustedes.
Ah, ¿de nosotros también? Sí, ustedes también. Por eso les digo Ok, que les toca recoger algunos datos. Creo que estatura y masa no la tienen. sí, profe. Ok, profe. ¿Listo? Entonces, ese es el trabajo para esta semana. Cualquier cosa quedó pendiente entonces, muchachos. ¿Vale? Vale, profe. Listo, muchachos. Entonces nos vemos en 8 días. Realmente, profe. Gracias. Listo, Bueno, profe, bien. gracias. Hasta luego. Vale, profe, gracias, hasta luego.